Lo quito. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jolene, para los que no me conocen, y bueno, qué dicha que están aquí y muy agradecida de la oportunidad de poder compartir la palabra el día de hoy. Bueno, quería orar antes de empezar para poner todo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por esta noche, pedimos a tu Espíritu Santo que venga, Señor, y que toque nuestros corazones desde ya y que toda palabra, Señor, que se vaya a hablar el día de hoy, úsame, Señor, y que tu palabra llegue profundo al corazón y que tu Espíritu nos toque, nos hable, nos transforme en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y de todos los que estamos aquí, no sé, quería preguntar a quienes no les gusta el pan. Lo pregunto como en negativo porque yo creo que a casi a todo mundo le gusta el pan. No sé, entonces hay algunas personas que creo que no pueden, también algunos no pueden comer el pan por el gluten, etcétera, pero bueno, es algo que a todos nos gusta. A mí por lo menos me encanta, ¿verdad? Yo no puedo desayunar si no tengo pan, y principalmente me gusta mucho el pan de masa madre. Mi mamá, por cierto, hace un pan muy rico de masa madre. Bueno, ella es buenísima, es una gata en todo lo que hace. Fermenta un montón de cosas, hace kimchi, pero especialmente el pan le queda riquísimo, casi que le queda como esos que uno compra, ¿verdad? Es realmente bueno y yo la admiro porque para hacer ese pan hay que tener paciencia. No sé si todos saben qué es el pan de masa madre, ¿verdad? Pero es un pan que se hace de manera como más natural que en el tiempo, bueno, casi como en los tiempos de antes, que no existía la levadura comercial, esa que venden, sino que se hace de un método natural. Entonces lo que se hace es que se agarra la masa y la masa se pone con agua y eso es todo lo que necesita y ella se fermenta, la masa se fermenta y entonces eso va produciendo, se va quedando ahí, hay que esperar como una semana o hasta a veces 2 semanas para que esa masa madre se haga, y con esa masa que uno tiene, con eso puede hacer pan, porque esa masa madre viene a reemplazar la levadura comercial. Esa sería como la levadura que se usa para que crezca el pan y toda la masa se fermente. Y bueno, realmente queda riquísimo, ¿verdad? Y lo bonito es que con un poquito de masa, ¿verdad? No se ocupa mucho, solamente un poquito de masa y agua, ya con eso se puede hacer. Y uno nada más tiene que irla alimentando. Y bueno, yo nunca lo he hecho realmente porque creo siempre lo he visto como muy complicado, pero bueno, creo que voy a intentarlo un día de estos. Por otro lado, no sé, ¿verdad? ¿Quiénes han comido pan sin levadura? Bueno, yo no sé si alguien ha probado ese pan. Yo no, porque es un pan que requiere un proceso especial, digamos, es como, porque es muy difícil, digamos, realmente si usted deja la masa o cualquier masa como que se exponga, o harina con agua, se fermenta, ¿verdad? Entonces, para que un pan verdaderamente no tenga levadura es un poco difícil. Y bueno, eso lo hacen mucho los judíos y que ya más adelante vamos a ver. Pero lo importante es que lo que hace, yo creo que no debe saber muy rico, porque lo que hace el pan que sepa bastante, o sea, al menos a mí me parece que sepa rico, es la levadura, ¿verdad? Porque es la que hace crecer el pan y lo hace esponjosito, ¿verdad? Entonces creo que eso es la parte mágica del pan. Pero hoy no vamos a estar dando una clase de cocina de pan, ni cómo hacer pan y eso, ¿verdad? Sino que vamos a estar hablando de qué nos dice la Biblia, el significado de la levadura en la Biblia y cómo eso aplica en nuestra vida. Así que, bueno, el título de la charla el día de hoy precisamente es Evitemos la mala levadura. Y vamos a estar basándonos en Mateo, el versículo de Mateo 16, del 5 al 12. Mateo 16, del 5 al 12,
Si ustedes tienen Biblia, lo pueden poner ahí, ahí va a estar el versículo. Nos vamos a estar basando en este versículo, y si pueden ir apuntando también para que puedan, porque son varios versículos que vamos a ir viendo, y después en su casa lo pueden leer otra vez y pueden ir a investigar mucho más, porque es todavía mejor que lo que yo les diga. Bueno, entonces vamos a ver, dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Bueno, entonces sobre este versículo vamos a estar viendo 3 verdades de lo que nos dice la Biblia sobre la levadura en nuestra vida. Y el punto número 1 es que Jesús aquí nos advierte acerca de la levadura de los fariseos. Pero entonces vamos a ver qué es la levadura, ¿verdad? Ya sabemos que la levadura se usa para hacer pan. La levadura, según el diccionario, es una sustancia productora de fermentación que se usaba y usa para levantar diversos tipos de masa. Yo estuve investigando y es como, no entendí muy bien, pero son como unos microorganismos y ellos son los que hacen que se pueda hacer ese proceso de fermentación. En la Biblia, la levadura se menciona muchas veces. Se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y generalmente, o la mayoría de las veces, tiene una connotación negativa porque se le relaciona al pecado. O sea, la levadura representa el pecado. Esto empezó desde el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Porque en esa época los israelitas, ¿verdad?, que estaban en Egipto, hacían pan, y el pan, pues desde entonces, ¿verdad?, se hacía sin levadura comercial, y era como la manera que se hace el pan de masa madre, que se deja una masa y se hace, y eso hace que se fermente el resto. Pero la Biblia nos dice que como ellos tuvieron que salir de Egipto muy deprisa, porque fue cuando el faraón, ¿verdad?, los dejó salir y entonces ellos fueron liberados. Ellos tuvieron que salir deprisa, así que no pudieron llevarse el pan con levadura, tuvieron que llevarse la masa y se llevaron, por así decirlo, pan sin levadura. Y además la Biblia nos cuenta que pasaron 30 días en el desierto comiendo pan sin levadura hasta que Dios les proveyó el maná. El maná que bajó del cielo, que se los dio Dios porque estaban aburridos de comer lo que tenían. Entonces, bueno, ya esa es otra historia, ¿verdad? Pero entonces, en relación al éxodo y a la liberación de Egipto, Dios le ordenó a los judíos, a los israelitas, les ordenó que comieran pan sin levadura. Y esto para conmemorar que Él los había sacado de Egipto, para conmemorar la liberación de Egipto y que ellos habían sido libres. Veamos Éxodo 12:39, donde nos dice precisamente por qué ellos tuvieron que fue que cuando ellos salieron de Egipto salieron deprisa y tuvieron que salir por ende con pan sin levadura, porque dice que la masa aún no se había fermentado. Luego en el Éxodo 12:15, aquí es donde Dios les ordena a los israelitas que tienen que comer pan sin levadura. Dice que durante 7 días comerán pan sin levadura, e incluso les ordena que deben de retirar la levadura de sus casas. O sea, ellos deberían remover completamente la levadura de todo, o sea, todo lo que pudiera tener
fermentarse y tener levadura, todas las harinas, todo tenía que ser retirado de la casa. O dice aquí, ¿verdad? Si no, la persona sería eliminada del pueblo de Israel. Los judíos hoy en día todavía celebran cumplen con esta ordenanza. Esto le llaman la fiesta de los panes sin levadura. Y al día de hoy ellos aún la celebran cuando se acerca la Pascua. De hecho, antes ellos limpian toda la casa en familia y van y buscan las boronas y hacen una limpieza profunda de la casa y sacan todo y tiene que salir completamente, hasta las galletas, los cereales, cualquier cosa que pueda fermentarse. Y al pan sin levadura, que es el que les ordenó comer Dios, le llaman matzah. Y ahí vamos a ver una foto de este pan, que es como una especie de galleta soda. No, nunca lo he probado, pero es como una especie de galleta soda. Y este es el pan que ellos pueden comer durante esa celebración. Entonces, durante todo ese tiempo ellos no pueden comer pan con levadura, solamente pueden comer este pan. Es un pan que lo hacen supervisado, ¿verdad? Los rabinos, y es kosher y todo eso. Pero bueno, todo lo que estamos viendo relacionado con la levadura y lo que nos dice el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Jesús entonces estaba hablándoles a los discípulos sobre el pan sin levadura? ¿Qué quería decir exactamente Jesús advirtiéndoles a ellos de que por qué, verdad, que él estaba advirtiéndoles sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿A qué se refería con eso? Bueno, y vamos a ver. Yo les confieso que, por ejemplo, si yo hubiera sido los discípulos, en mi caso, yo he leído este versículo antes muchas veces y siempre me ha costado entenderlo. Y si hubiera sido ellos, creo que me hubiera pasado lo mismo, que ellos realmente, cuando él les preguntó, les hizo la advertencia de que evitaran la levadura de los fariseos, lo primero que ellos pensaron era que él les estaba reclamando que se les había olvidado llevar el pan. Esto porque ellos iban en este versículo, el contexto de este versículo es que ellos venían de ver el milagro de la multiplicación de los panes. Bueno, no solo lo habían visto una vez, lo habían visto ya antes, y ellos habían visto a Jesús hacer ese milagro, y entonces cuando Jesús les pregunta, ellos piensan que Jesús les está hablando del pan, pero en realidad Jesús les está hablando de algo más profundo, algo espiritual. Y de hecho por eso les dice que son hombres de poca fe, porque se les estaba olvidando el milagro que había hecho recientemente, hace poco. Bueno, no sé cuánto tiempo habría pasado, pero había sido poco y ya se les había olvidado y estaban pensando que era el pan, que no llevaban pan. Bueno, pero lo que Jesús estaba queriendo decir aquí, para entenderlo, tenemos que saber quiénes eran los fariseos, los saduceos. Los fariseos y saduceos eran un grupo religioso. Bueno, eran dos grupos en realidad distintos completamente, y eran grupos que tenían mucho poder. En el caso de los fariseos, ellos eran muy religiosos, eran legalistas. Cuando tuvimos la charla con Ronald sobre la religiosidad, él explicó bastante el tema, y ellos incluso fueron llamados por Jesús hipócritas. Bueno, veamos Lucas 12:1, donde Jesús nuevamente vuelve a hacer esa advertencia de que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, y aquí sí incluso dice, o sea, de la hipocresía. Y en este versículo de Lucas, él les hace esta advertencia diferente y menciona específicamente la hipocresía, porque el contexto de este versículo es que ellos venían de ver también los milagros, y Jesús había sido invitado por un fariseo a su casa, y cuando entró Jesús no se lavó las manos, y el fariseo le dijo que no se había lavado las manos. Entonces Jesús fue ahí donde les habla de que ¿verdad? Les dice varias cosas sobre la hipocresía. Luego tenemos a los saduceos. Los saduceos eran otro grupo religioso que era menos, digamos, era más pequeño o tenía menos influencia entre las personas, digamos, por así decirlo, la masa,
pero ellos eran más influyentes a nivel político, eran como una clase aristocrática, tenían poder económico, y estos eran diferentes a los fariseos en cuanto a que ellos eran más bien como liberales. Entonces ellos, por ejemplo, podría decirse que incrédulos, que se fijaban más bien como en vivir, digamos, no creían en la resurrección de los muertos, y entonces vivían más en lo presente, y tampoco creían en los ángeles ni en los demonios. Es decir, rechazaban partes de la ley porque no estaban de acuerdo o no les convenía. Entonces no consideraban que eso no aplicaba. Por otro lado, también Jesús advierte en Marcos 8:15, este es otro versículo donde Jesús hace esa misma advertencia. Vemos que hay varios versículos en los que Jesús nos advierte sobre la levadura. En este caso, en Marcos 8:15, del 14, lo pueden leer completo del 14 al 21, pero es en Marcos 8:15 donde Él les dice que tengan cuidado, y les dice, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. En este caso, Jesús se refiere a los de Herodes. Este grupo no es mencionado tanto en la Biblia como los otros dos, pero estos eran no tanto una secta religiosa, sino más bien eran un grupo que era más bien político-social. Ellos eran seguidores de Herodes, el emperador Herodes, y creían más bien en que Herodes era como un Mesías, y que Herodes iba a venir a salvar a Israel, porque era el que iba a traer la paz para Israel, que era algo que ellos añoraban. Entonces, como vemos, todos estos eran diferentes, ¿verdad? Tenían diferentes pensamientos, enseñanzas, pero tenían algo en común, y era que se preocupaban más por mantener su estatus, por tener poder. Además de que eran incrédulos, no creyeron en el Mesías, y por eso se habían unido para perseguir a Jesús. O sea, tenían pensamientos muy distintos, pero se unieron al final para perseguir a Jesús. Entonces Jesús acá le advierte a los discípulos bastante, y nos advierte a nosotros, porque nosotros también estamos expuestos a este tipo de enseñanzas. Él nos advierte, y a este tipo de forma de vida, nos advierte sobre esto, y que debemos cuidarnos de este tipo de doctrinas y enseñanzas. El orgullo, el beneficio propio, la búsqueda del beneficio propio, el llegar a creerse más que los demás, hace que no podamos experimentar a Jesús, ni experimentar una verdadera transformación. Y eso puede provocar que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, y que no se cumpla el propósito de Dios en la vida de los que están a nuestro alrededor. Este grupo de personas eran realmente incrédulos, ¿verdad? Porque ellos, acordémonos también que lo vimos la charla del sábado pasado con Ronnie sobre la fe, cómo los fariseos y los saduceos le exigían una señal a Jesús. Ellos sí le exigían que él hiciera una señal milagrosa para ellos saber que él era el Mesías, pero realmente ellos no querían saber que él era el Mesías. O sea, lo que ellos buscaban no era realmente que su fe aumentara, más bien era comprobar que él no era, o más bien hacerlo caer. Este tipo de actitudes puede también entrar en la iglesia, y puede incluso entrar en nuestros corazones, puede crecer, y también muchas veces puede ser que esté ahí y no nos demos cuenta. Porque esto nos lleva al segundo punto, es que la levadura tiene poder y crece de forma sutil, como el pecado y las malas enseñanzas. Entonces, vamos a ver por otro lado que la Biblia también en el Nuevo Testamento tiene muchas comparaciones en la palabra sobre el poder de la levadura para crecer de manera negativa. Y vamos a ver 1 Corintios 5, 6 al 8. Y ahí dice, este es Pablo hablando. El contexto de este versículo
es que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintio. Estaba exhortándolos porque un miembro de la iglesia había cometido incesto. Entonces Pablo aquí les dice: hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Luego en Gálatas 5, 7 al 9, Pablo también está hablándole aquí a los creyentes de Gálatas, de la iglesia de Gálatas. Y aquí él los está exhortando y les está hablando porque ellos empezaron a creer en la ley y en la circuncisión para salvación. Entonces él les dice: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, como vemos, la Biblia nos habla, nos compara a la levadura, o sea, nos habla del poder que tiene la levadura para fermentar la masa y cómo lo compara, como eso puede llegar a afectarnos a nosotros, afectar nuestras conductas, afectarnos, incluso también afectar a una comunidad y a toda una iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos iglesias o comunidades que tal vez han pasado por un problema y de pronto vemos que terminaron mal? Porque muchas veces tal vez entró alguna de estas cosas y hizo daño, afectó a una persona y esto terminó afectando y contagiando a toda la comunidad. Por eso para Jesús era muy importante que se entendiera que debemos ser cuidadosos, que debemos estar atentos a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la levadura, como vemos, es algo muy pequeño, pero tiene un poder grande. Es sutil porque crece sin que lo estemos viendo, ¿verdad? Va creciendo en lo invisible, puede crecer ahí y ni siquiera podemos darnos cuenta. También así como hace el pecado en nuestra vida, puede estar ahí, puede ir creciendo y ni siquiera nos vamos dando cuenta. Las malas enseñanzas que nos estaba advirtiendo Jesús son todavía más peligrosas, porque a veces podemos estar escuchando, podemos estar tal vez, ¿verdad? Tal vez nos guste oír muchas charlas de predicadores, pero a veces ponemos los ojos en una persona y no miramos el mensaje, o tal vez no lo cuestionamos, pero eso tal vez ese mensaje al final de cuentas es un hombre y todos los hombres pecan, solo Jesús no pecaba. Y si no tenemos ese discernimiento y no estamos atentos y ponemos la mirada solo en la persona, podemos terminar creyendo todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dicen, sin juzgar la palabra con la Biblia, que es lo que tenemos que hacer, ni con el Espíritu Santo. Por otro lado, aquí también es importante que lo veamos en nuestras actitudes. Jesús estaba hablando de esas malas enseñanzas, pero también aquí Él nos quiere revelar que esas malas enseñanzas también se dan en nosotros mismos, porque muchas veces asumimos una actitud de orgullo. Tal vez estamos, ¿verdad? Leemos la Biblia, hacemos todo bien, pero nos volvemos orgullosos y eso hace que nos sintamos mejor que otros y eso puede endurecer nuestro corazón y puede hacer que simplemente ni siquiera nos demos cuenta que estamos siendo orgullosos o que estamos por mal camino. O tal vez también podemos caer en la hipocresía que Jesús veía en los fariseos, ¿verdad? Porque la religiosidad nos tiene cumpliendo reglas simplemente sin una verdadera relación con Dios, sin buscar realmente el Espíritu Santo,
sin buscarlo de todo corazón a Él, sin amor, y por ende terminamos cumpliendo reglas y actuando de cierta manera solamente para que los demás nos vean. O incluso a veces puede ser que delante de las demás personas somos una cosa y por dentro somos otra, como decía Jesús a los fariseos. Con respecto a la incredulidad, también es bastante importante que entendamos que aquí también Jesús estaba hablando de ese tipo de incredulidad que él quería advertir a los discípulos que tuvieran cuidado con ese tipo de incredulidad y de dureza de corazón de esos líderes y grupos religiosos. Porque ahora, no solo son los líderes y los pastores, ¿verdad? Sino también podemos ser nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos terminar con ese tipo también de actitudes. Podemos también nosotros permitir la incredulidad en nuestra vida. Y esa incredulidad nos va a llevar a cuestionar a Dios, a exigirle señales, por ejemplo, o a simplemente dejar de creer en Él y sin siquiera darnos cuenta. O incluso, ¿verdad? Podemos llegar a dejar de creer en su poder, ¿verdad? Podemos dejar de creer en que Dios tiene poder para hacer sanidades, en que Él tiene poder para liberar a los endemoniados, como nos dice la Biblia, pero tal vez por la religiosidad simplemente nos vamos volviendo duros de corazón y dejamos de creer en el poder del reino y en lo sobrenatural. De todo esto nos está advirtiendo en este pasaje Jesús, porque Él quiere que nosotros podamos más bien ver, en lugar de que el reino sea afectado por esas malas enseñanzas, por ese tipo de malas actitudes, más bien Él quiere que el reino crezca y que sea una levadura positiva, ¿verdad? Como la que Él nos habla en la Biblia también, porque Jesús y en la Biblia no solo se refiere a la levadura de manera negativa. También hay una parábola donde Él habla de la levadura y la compara con el reino de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el que el reino de Dios tiene poder de crecer y multiplicarse como la levadura. Jesús nos enseña esta parábola en Lucas 13, 20 al 21. Lucas 13, 20 al 21, y nos dice así: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Entonces, ven, aquí vemos cómo de manera positiva el reino de Dios, Jesús lo compara con la levadura, y cómo, al igual que nos habló antes, que se refiere a esas malas enseñanzas y el pecado, la levadura de manera invisible también puede crecer en nuestra vida. La levadura buena, es decir, Jesús, puede crecer en nuestra vida y puede multiplicarse en nosotros hasta convertirse en algo muy grande e impactar a los que nos rodean, e impactar al mundo. Entonces, de todas estas, ya para ir terminando y concluyendo, esta advertencia que hace Jesús a los discípulos en la Biblia, y nos la hace a nosotros también, es para que estemos atentos, para que nosotros evitemos contaminarnos con levadura, con malas enseñanzas, con malas doctrinas, con que nosotros nos evitemos contaminar también con malas actitudes que nos pueden llevar a dejar de crecer y nos pueden llevar a que no se cumpla nuestro propósito. Tal vez incluso nuestro avance sea detenido porque esas actitudes no dejan que Dios obre en nuestra vida. ¿Cuántas veces podemos estar tal vez a veces puede ser que estemos equivocados y sin darnos cuenta seguimos en ese error y no queremos reconocerlo?
yo recuerdo que tenía una creencia de, así como muchas cosas que escuchaba y leía sobre un tema, y cuando llevé el discipulado de Irrupción del Reino, que se los recomiendo, realmente mi cosmovisión cambió, porque yo creía, yo pensaba, yo veía como que esa era una verdad, pero si usted estudia y se da cuenta del origen de las cosas, se da cuenta que a veces hay enseñanzas que no son de la Biblia, sino que son de los humanos. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos y debemos cambiar. Pero para eso hay que tener también esa disposición y esa humildad para poder reconocer el error y seguir hacia adelante, hacia lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con esas actitudes y esas malas enseñanzas que pueden dañarnos sin que ni siquiera nos demos cuenta. Esas cosas que van creciendo dentro de nosotros, ¿verdad? Y pueden conducirnos a un corazón duro, pueden contaminarnos, dejándonos incapacitados. Puede ser que estemos siguiendo, tal vez tenemos una idolatría por personas, por líderes, y los estemos siguiendo sin siquiera cuestionar o buscar o investigar por nosotros mismos. Pidámosle a Dios que nos revele todo aquello que ha crecido en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos hemos dado cuenta, y que el Espíritu Santo nos limpie y nos guíe para que podamos ser libres de toda esa mala levadura que puede haber crecido en nosotros. Que el Espíritu Santo nos enseñe a estudiar mejor su palabra, para que por medio de su palabra siempre podamos entender. Si nosotros cuestionamos las cosas y vamos a la palabra de Dios e investigamos por nosotros mismos y no solamente escuchamos lo que otros nos cuentan, el Espíritu Santo nos va a hablar y siempre nos va a decir la verdad. Pidámosle al Señor que nos dé esa pasión por la palabra de Dios, por estudiarla, por buscar de su presencia, para poner más la mirada en Él, en Jesús, y menos en las personas. Y menos en nosotros mismos, porque a veces somos nosotros mismos también. Nosotros mismos hacemos nuestras propias doctrinas también, a veces de una palabra, sacamos un versículo fuera de contexto, porque tal vez queremos utilizarlo para algo que nos conviene, o por simplemente por nuestros sentimientos humanos. Pero pidámosle a Dios que Él nos ayude para que con su Espíritu Santo podamos crecer, podamos tener ese discernimiento, que Él nos guíe, para que podamos ser esos cristianos maduros como Él le dijo a sus discípulos. No que nos diga hombres de poca fe, pero que más bien Él nos diga que somos esos cristianos maduros, que creemos en Él, que le creemos en su palabra, para que podamos realmente ser portadores del reino de Dios y agentes de crecimiento, para que podamos ser esa buena levadura, más bien nosotros, en la vida de otros. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ven, Espíritu Santo, ven, empodéranos. Te pedimos, Señor, que podamos ser libres hoy de toda mala enseñanza que pueda estar afectando nuestra vida y tu propósito en nosotros. Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón. Háblanos, transforma nuestra mente, nuestro corazón. Habla, Señor, todo aquello que tal vez aprendimos y nunca lo cuestionamos. Quita de nosotros cualquier cosa, Señor, que haya impedido que nosotros avancemos, o que aún hoy en día esté impidiendo nuestro avance para cumplir tus promesas, para cumplir tu reino, para obedecerte. Puede ser que hayan cosas en nosotros que no nos hemos dado cuenta, que no nos están dejando avanzar. Tal vez nos hirieron, tal vez son cosas que nos hirieron, enseñanzas que nos hicieron daño, causaron una herida en nuestro corazón, y esa herida no ha sido sana. Señor, que hoy, Señor, tu Espíritu Santo venga y nos sane
de toda herida en nuestro corazón, de toda aquella mala enseñanza, de todo aquel argumento que vino a nuestra vida y nos causó, nos afectó, nos trajo una herida, nos hizo daño. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted quiere que oren por usted, por algo especial, puede levantar la mano, ahí donde está. Si quiere puede ponerse de pie o simplemente levantar la mano para que alguno de los servidores pueda orar. O si simplemente es algo que Dios le está hablando en este momento, puede alzar su mano o puede venir adelante también y vamos a orar por usted. Señor, te pedimos que podamos ser libres de toda mentira que haya entrado a nuestra mente, que hoy sea el día que podamos ser libres de esa mentira, que quites toda levadura que entró a nuestra mente y a nuestro corazón y nos causó daño. Ven, Señor, límpianos de todo mal. Queremos ser libres de toda actitud que no nos deja avanzar. Tal vez no es una mala enseñanza, sino actitudes que no nos hemos dado cuenta que están en nuestro corazón. A lo mejor el orgullo, tenemos orgullo en nuestro corazón. Orgullo, pensamos, hemos juzgado a otros con severidad. Nos hemos creído tal vez más en algún momento. Te pido, Señor, que venga tu reino, que nos traiga libertad de todo orgullo y arrogancia que pueda estar en nuestro corazón. Todo sentimiento de superioridad en el nombre de Jesús. Si hay sentimientos de superioridad que hayan venido a nosotros o religiosidad, Señor. Tal vez hemos entrado en una rutina que no nos deja ser libres. Ayúdanos, Señor, a salir de toda rutina que nos esté impidiendo ser libres. Toda rutina que no nos deja gozar de tu presencia, Señor. Porque tú quieres que seamos libres. Tú quieres que disfrutemos de tu presencia con gozo. Señor, te pedimos que venga tu gozo, que traigas gozo, Señor, para que podamos relacionarnos contigo en completa paz, en completo gozo, sabiendo que tú, Señor, eres el que nos ama, el que no nos juzga, el que no nos condena, que no hay reglas, Señor. Si te tenemos a ti, la única regla es el amor, el amarte a ti por sobre todas las cosas y el amar a los demás. Señor, ayúdanos a ser libres y a poder servirte con un corazón dispuesto. Señor, tal vez puede ser incredulidad, Señor. Si hay sentimientos de incredulidad en nuestro corazón, ven el día de hoy, aumenta nuestra fe, Señor. Quita toda dureza de nuestro corazón que no nos deja experimentar con fe el poder de tu reino, Señor. Que hoy, Señor, podamos experimentar el poder, que podamos verte, que podamos creer en tus milagros, Señor. Tal vez incluso es que hemos estado muy enfocados en las cosas terrenales, en lo humano, y por eso no podemos experimentarte. Tal vez tenemos incredulidad y no creemos que tú puedas proveer nuestras necesidades. Tenemos dudas de que tú puedes cuidar de nosotros, así como tuvieron dudas los apóstoles, los discípulos, después de que vieron el milagro de la multiplicación de los panes. Y aún así, ellos dudaron. Se les olvidó que tú eras el pan, que tú eras su proveedor. Ven, Espíritu Santo, y si hay alguien que siente que Dios no puede proveerle,
que tiene dudas de que Dios puede cuidar de sus necesidades materiales, de que sus necesidades básicas estén cubiertas, que hoy, Señor, tú puedas venir y mostrarte de una manera diferente. En el nombre de Jesús, ven, Señor. Amén.